está, doctor César Llorente? Buenas tardes, Chema. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Hoy día es feriado, doctor? ¿Hoy día? No, no es feriado. Hoy día no es, ¿no? No, solamente el 14 y el 15, que son viernes, jueves y viernes santo. Ya, yo pensando que hoy día era feriado, le iba a preguntar qué hacemos acá. Yo qué he hecho ayer acá y anteayer acá. Claro, no, bueno, el tema de los feriados es una situación muy ya conocida, ¿no? En realidad creo que todos los trabajadores, no sé si están atentos al tema del descanso por feriado, pero es un derecho muy importante y característico para todo trabajador, ¿no? Este derecho al descanso, ¿no? Que en realidad lo que busca es esta relación que tiene el trabajador con sus familiares, pasar tiempo de descanso, de recreación con sus hijos, nietos y diferentes situaciones, ¿no? Entonces es un derecho muy importante y que tiene que ser salvaguardado por todos los empleadores, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si se requiere que trabaje una persona de todas maneras, porque es indispensable para cualquier cosa el día feriado? Claro, en realidad hay que tomar en cuenta que el espíritu de la norma básicamente es de que todos los trabajadores tengan este derecho al descanso, ¿no? Como ya repetí hace unos minutos, esta relación que tiene el trabajador con sus familiares. Sin embargo, existen situaciones o trabajos como los que tenemos algunos que necesitan la presencia del trabajador. Pues bien, en estas situaciones la norma ha establecido lo que muchos llaman la triple remuneración. Y me explico. Como sabemos, cuando uno trabaja el día feriado, lo que le va a corresponder es un pago de la remuneración, ¿no? por el día laborado, o sea, por estar presente ese día en las instalaciones como un día normal. Otra, una sobretasa del 100%, ¿no? Que vendría a ser por el descanso no gozado. Y finalmente una remuneración por el feriado, que es por ley, pero que ya se viene incluida, incorporada en la remuneración que percibe a quincena o a fin de mes. Entonces básicamente esa sería. Por eso se le llama triple remuneración. Efectivamente, triple remuneración. Y además, para hacer un ejercicio, ¿no? Para ver si me pueden entender, el tema de, por ejemplo, un trabajador que gana, vamos a poner unos 3.000 soles, ¿no? Un trabajador que gana 3.000 soles, para poder calcular cuánto me correspondería, siempre la remuneración se divide en 30 días. Porque laboralmente y contablemente así se ha establecido. Entonces, yo tendría, mi día laborable sería 100 soles. Entonces, por ese día de feriado yo estaría percibiendo 300 soles. 200 por estar ese día ahí, ¿no? Y no gozar el descanso, y por el feriado 100 soles más, ¿no? La oportunidad para recibir ese dinero es con el pago normal que se le hace al trabajador. La fecha del pago normal. Efectivamente, tiene que ser a fin de mes. Por ejemplo, a fin de mes tiene que percibir esa remuneración, esa triple remuneración el trabajador, ¿no? Puede existir una compensación, es decir, yo acá la siguiente semana al trabajador le digo, el día lunes tú descansas, por ejemplo. Ahí ya le estaría ahorrando 100 soles en el ejemplo que he dado, para evitar pues el pago del descanso no gozado, Pero ¿no? tiene que ser de mutuo acuerdo tu descanso. Efectivamente, tiene que ser de mutuo acuerdo, que el empleador y el trabajador traten de llegar a esa hora de la reunión sin el acuerdo entre dos y decir, bueno, si voy a trabajar por este tipo de remuneración, ¿no? Efectivamente, bueno, ya lo sabe usted, a todos los que han tenido que trabajar estos días. En los últimos días hemos tenido un debate muy fuerte sobre un tema que es el tema de los controladores aéreos del espacio aéreo. Entonces, ha salido el ministro de Transportes y Comunicaciones, Corpa, pertenece a ese sector. Exactamente. Diciendo que la responsabilidad la tiene la ministra de Trabajo. Lo cual, yo primera vez que veo un caso así, ¿eh? O sea, y luego se ha dicho que la ministra de Trabajo habría legalizado el paro. O sea, normalmente, cuéntenos cómo funciona. Si yo soy un sindicato X y tengo que hacer un paro o quiero hacer un paro, ¿qué procedimiento sigo? Claro, efectivamente. Hay que tomar en cuenta que este paro de los controladores es algo que se viene dando año tras año, ¿no? O sea, todos los años, más o menos por estas fechas. Por estas fechas, que son una fecha sensible. Exactamente, una fecha sensible. No siempre hacen este tipo de situaciones. Pero es la primera vez en la historia que se ha autorizado este requisito. ¿Y por qué se tiene que autorizar? Un sindicato u organización sindical, para poder hacer un paro o una huelga, tiene que solicitar ante el Ministerio de Trabajo, ¿no?, que va a realizar este tipo de actividades, no este tipo de derecho. Sin embargo, existen actividades que son esenciales, como por ejemplo salud,
energía, y en este caso controladores, en los cuales cuando una organización sindical de estas características va a solicitar el tema de la huelga o el paro, tiene que asegurar un número mínimo de trabajadores para que no se afecte. En este caso, por ejemplo, en Cusco, no se presentó ni un solo controlador a trabajar. Entonces, he ahí el cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya autorizado o validado a través de la cartera de trabajo un paro si es que no se cumplió con el requisito mínimo de mantener la subsistencia o el desarrollo de la actividad como así le establece la norma? ¿Quién define cuáles son las actividades esenciales que no pueden parar? El Ministerio de Trabajo. Como le digo, existen varias actividades esenciales, como por ejemplo salud, por ejemplo una clínica, ¿no? Sí. Por ejemplo los controladores aéreos, más que todo por el tráfico aéreo, es indispensable. Imaginemos, sin controladores aéreos, efectivamente no van a aterrizar viajes. Puede ser muy peligroso, efectivamente. Además. El viaje puede ser muy peligroso. Oiga, ¿y cómo se define el número mínimo para que el servicio no se deje de prestar? También ahí es importante porque la norma establece, por ejemplo, 10, 5, 20 trabajadores, ¿no? Pero la idea es que al momento de plantear la solicitud se debe indicar que, por ejemplo, con 10 trabajadores, con un examen o un análisis, el flujo del trabajo, del servicio va a continuar sin ningún tipo de incomodidad o inconveniente, ¿no? Entonces, básicamente es demostrar que la cantidad de trabajadores que yo voy a dejar son suficientes para que el flujo continúe y no se interrumpa. Tradicionalmente, en los paros, las huelgas, etcétera, sobre todo este tipo de servicios tan sensibles, no son legalizadas por el Ministerio de Trabajo. Normalmente, sobre todo para un caso como este, se niega la autorización. Ahora, por razones políticas, supongo, es que le está dando esto a estos por buscar una base de apoyo político. Eso es obvio, esa medida, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como voy a repetir, es la primera vez en la historia que se ha autorizado este tipo de paros, ¿no? En la gran mayoría es porque no cumplen los requisitos, que en este caso que se mantenga la continuidad del servicio. Y lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, el tema de ya entrar un poco a opiniones políticas es que efectivamente ha habido pues este apoyo capaz, ¿no? Pero todo apoyo tiene que ser pensado también, ¿no? No todo apoyo tiene que ser a ciegas, sino tiene que darse con mesura y darse cuenta de que si uno apoya es porque realmente la medida tiene que tener un objetivo claro, ¿no? ¿Nos falta legislación laboral o nos sobra legislación laboral? Es una muy buena pregunta y en realidad nos sobra legislación laboral. No tenemos un código de trabajo. Es capaz una tarea que hace más de 10 años tiene... Ahora siempre el código de trabajo. Efectivamente. Todo el mundo se compromete a hacer el código de trabajo. Efectivamente, y lo malo es que tenemos normas dispersas y peor aún, en el tema de pandemia se han dictado más de 200 normas. Enorme cantidad de normas. Entonces, la cantidad de normas ha aumentado y considerablemente. Entonces, ¿es necesario un código de trabajo? Sí, porque más que todo para evitar este tipo de situaciones, para que también un trabajador o un empleador, ¿no?, tenga conocimiento y sepa dónde recurrir. Porque si, por ejemplo, queremos hablar de normas, gratificaciones o, por ejemplo, vacaciones o feriados, que es el decreto legislativo 7.3. Y así tienes que ir a otras normas, que son varias en realidad, que es imposible para una persona normal, ¿no?, mejor dicho, de un ciudadano de a pie, ¿no?, pueda tener conocimiento. Es difícil. Inclusive los especialistas no pueden conocer todo, porque acá se dan normas todos los días, a cada rato. Sí. De diferente jerarquía, quiero decir, ¿no? Obviamente, ¿no? Y también es todo un tema, ¿no? El tema de no saber emitir normas que jerárquicamente tienen que tener un efecto jurídico aceptable o favorable, sino simplemente sacan normas de inferior jerarquía que modifican otras normas de superior jerarquía. Entonces, es todo un pandemonio que realmente un código de trabajo no solo también ayudaría a los trabajadores, sino también a los mismos legisladores, porque al momento de estos de emitir alguna norma, darían cuenta efectivamente que una norma que están emitiendo no está yendo en contra o es inconstitucional, ¿no? ¿Quién debe tomar la iniciativa para hacer ese código de trabajo? Es decir, ¿cómo se debe hacer un código de trabajo que necesite un consenso básico, digamos? Claro. Porque acá en el Perú tenemos como experiencias de consenso para provocarlo el Consejo Nacional de Trabajo, por ejemplo, la definición del sueldo mínimo y cosas de ese tipo. Claro. No sé si todavía sigue esto funcionando. ¿Los sueldos mínimos se deciden en el Consejo de Trabajo? Sí, en realidad sí, el Consejo de Trabajo, o la Comisión de Trabajo, porque se llama Comisión de Trabajo, ¿no? Y es por eso que inclusive ahora esta nueva norma que ha aumentado la remuneración mínima vital ha sido cuestionada porque tampoco dio por el tamiz del análisis. No ha pasado por ahí. Exactamente.
no nos gusta hacer los análisis de costo-beneficio. Es un error, es un error gravísimo. Y deberíamos, porque es obligatorio hacerlo. Efectivamente, además no se dan cuenta las repercusiones sobre el impacto económico que va a generar no solo al empleador, sino también al trabajador. A veces por emitir este tipo de normas sin cumplir con todos los procedimientos, finalmente el trabajador sí es más afectado antes de la emisión de la norma. Ejemplo típico es: voy a dictar un paquete de medidas para favorecer al trabajador. Ya, muy bien. ¿Cuál? ¿Formal o informal? Exacto. ¿La pequeña empresa va a poder cumplir con esto? ¿O va a dejar de ser formal para regresar a la informalidad? Porque el límite en el Perú es muy tenue. Exacto. Entre la formalidad y la informalidad, ¿no? Sí, la línea es muy fina en realidad, y nosotros tenemos un índice de informalidad exorbitante, o sea, es alarmante. O sea, hace un par de años estaba creo que en un 60% y hoy por hoy ya está ha aumentado hasta el 80% la informalidad. Y todo esto es producto de este tipo de paquetes o medidas para ayudar o auxiliar al trabajador. Paquetes que, por ejemplo, han hecho que muchos trabajadores retiren su CTS, retiren su AFP. Claro. O sea, trabajadores que realmente cuando se jubilen no van a tener la misma rentabilidad o una pensión digna. O sea, simplemente lo que han buscado es tratar de apagar el incendio por poquitos y realmente no ayudan en nada, ¿no? Bueno, se sale de paso, se gana un poco de apoyo popular, digamos, si se puede hablar de eso todavía, cómo están las cosas. Y se cumple con un titular en la prensa muy importante. Claro, lo que buscan es, bueno, como le digo, lo que buscan son normas populistas, lamentablemente, y hay que darle el nombre correcto, ¿no? Pero no tienen, como bien has indicado hace unos minutos, también es de un análisis costo-beneficio, ¿no? Si tú no analizas, no tienes un análisis costo-beneficio, las repercusiones vas a tenerlo acá a mediano o largo plazo. En general hemos prescindido ya de los análisis de costo-beneficio. Yo veo un montón de proyectos de ley, soy generoso con el término proyecto, que ponen un párrafo y dice: esta norma no genera ningún costo adicional para el Estado. ¿Cómo que no? Exacto. Para comenzar, ¿cuánto ganas tú? ¿Que lo has redactado? Exacto. ¿Cómo? No, sí, y es una costumbre de los últimos gobiernos que como bien dicen, ¿no?, los proyectos de ley, ¿no?, decirle un nombre tan bonito, proyectos de ley, sus análisis costo-beneficio son no menos de 5 o 6 líneas. Ese es el problema. Y es el gran problema, porque con eso se demuestra que no ha habido un análisis o trasfondo, ¿no? O sea, simplemente han emitido la norma por emitir o han hecho un proyecto por hacer, y simplemente con la finalidad de obtener, no sé, pues tener contentos a las personas, ¿no? La inspección de trabajo, los famosos inspectores que nos faltan o que no nos faltan, SUNAFIL, siempre en el ojo de la tormenta. ¿Cómo está la cosa hoy día? Bueno, la SUNAFIL es una dependencia muy cuestionada en realidad por la labor que está realizando. Yo realmente digo que no hay que satanizarlos tanto, sino también entenderlos. Hoy por hoy los inspectores no son muchos para la cantidad de empresas y microempresas que existen en el Perú. Entonces, hoy por hoy la inspección a través de la SUNAFIL está tratando de abarcar, pues, como se dice, una hormiga tratando de abrazar el cuello de un elefante, ¿no? En gran medida buscan apoyar en lo que se pueda a los trabajadores, y también en gran medida buscan fiscalizar lo más que pueden, pero la labor no es la adecuada por la cantidad de inspectores que hay, ¿no? Por ejemplo, pocos inspectores. Claro, por ejemplo, un trabajador, ahora último lo que estamos hablando, un trabajador que no recibe el pago tendría que hacer su denuncia ante SUNAFIL y saber cuánto vamos a esperar para que se pueda materializar la misma. Entonces, y así hay, por ejemplo, grandes empresas como pequeñas o microempresas en las cuales la SUNAFIL ya no puede llegar porque ya no les da la cantidad de inspectores. Entonces, es ahí donde se tiene que focalizar un poco más, ya sea el presupuesto público, o focalizar un poco más lo que se quiere tratar de alentar a legalizar las cosas, ¿no? En otras palabras, si le copio bien, estamos dando normas que no podemos hacer cumplir. Exactamente. Estamos dando normas. Eso nos encanta, ¿no? Eso es nuestra pasión, es llenar el peruano de normas que no podemos hacer cumplir porque no tenemos los medios para hacerlas cumplir. Efectivamente. No, va a ser muy difícil que, por ejemplo, ahora último, la norma de la tercerización, ¿no? La tercerización. Por ejemplo, ¿no? Esta que ya no se puede tercerizar el núcleo del negocio. Me pregunto, ¿cómo con esta poca cantidad de inspectores van a poder fiscalizar que han cumplido todas las empresas con eso? Entonces,
le estás cargando, o sea, la mochila cargada que ya tienen los inspectores, le estás poniendo una piedra más, no, un ladrillo más, que es mucho más difícil para ellos tratar de caminar con más peso. Les estás dando otra tarea más de fiscalizar, otra tarea más de analizar, y eso, tú focalizas ahí, pero te olvidas del sector informal, que es donde tienen que realmente fiscalizar. Pero no fiscalizan porque el gobierno le sigue emitiendo normas, tú tienes que fiscalizar otras cosas, entonces obviamente sacan del foco o de su esfera algo que sí realmente tendría que regularse, ¿no? Tendría que regularse y no lo sabemos hacer, pues. Pero vamos a seguir así, nos vamos a empeñar a dar normas y normas de todo tipo. Y después decimos, he cumplido mi labor como parlamentario, he hecho 50 leyes, qué horror, ¿no te da vergüenza? Claro, a ver, y como 50, es un atentado contra el claro, y lo que pasa es que creo que están midiendo como si estuviéramos haciendo normas al peso, ¿no? Sí, al peso. Claro, cuando realmente hay que ver de esas 50, cuántas han sido realmente efectivas, ¿no? Sí. O cuántas han ayudado. Como se dice en términos jurídicos, es una norma ociosa, ¿no? Una norma ociosa. No cumple su finalidad, no llega a su objetivo. Entonces, obviamente, puedo emitir 2000 normas, pero si estas no han generado y llegado a su objetivo, pues son innecesarias realmente, inútiles. Tremendo. Bueno, doctor César Llorente, muchas gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación a Chema y a todos. Buenas tardes. Buenas Hasta tardes luego. con todos.